cerrar el cursado hablando un poco de lo que se llama perspectiva. Es decir, nosotros, ustedes vieron que fuimos de menor a mayor, comenzamos a trabajar sobre una planta de arquitectura, yo hice una planta de fundaciones, que era otro plano paralelo al piso, luego saltamos ya, hicimos la planta de techos que iban mezclado con el corte. En realidad el corte era una incorporación de ir viendo esas plantas, cómo se distribuían en el espacio, ya nos daba la idea de cómo eran en el espacio, porque si no estamos viendo planos que son planos como superpuestos y nada más. El corte es un plano vertical, ya no son paralelos al piso, sino son perpendiculares, y ahí veíamos y tomamos noción de toda la construcción, porque veíamos el corte de los distintos niveles y veíamos cómo íbamos, cómo era el corte de las distintas plantas que habíamos dibujado, en qué ubicación estaban de ese corte. Entonces generábamos ya una idea de cómo era la construcción. Luego seguimos con las vistas y ahí paramos. Ahora, vamos a intentar ahora, vamos a hablar un poquito de qué elementos tenemos como para poder dar una imagen de espacialidad, digamos, ver la volumetría. Decíamos que lo que nosotros estamos dibujando es en un plano bidimensional, es decir, dos dimensiones, en una hoja, en la que plasmamos todo lo que podemos. La construcción que nosotros pretendemos dibujar y que luego se podría llegar a materializar es una construcción de tres dimensiones. Obviamente en la hoja no la podemos dibujar, digamos, tenemos que dibujar todo lo que es plano en dos dimensiones. Pero hay un recurso que se llama perspectiva, que es un recurso que nos permite ver la volumetría dibujada en la hoja mediante métodos. Es decir, nosotros podemos llegar a dar una sensación de espacialidad y de ver la volumetría de eso, aunque no estemos en tres dimensiones, a través de una cierta cantidad de métodos de perspectiva. El método en sí se llama perspectiva y hay varios tipos de perspectiva. En principio vamos a hablar de perspectiva a un punto de fuga. Vamos a mostrar, y acá esto es lo que están viendo, se llama perspectiva a punto de fuga. Profe, ya lo estaba compartiendo. No sé, no lo tomo bien. A ver si ahora subimos, a ver si podemos. Esperen un segundito, me parece que hay problemas con esto. ¿Ahora? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, bien. No sé por qué motivo no permitía compartirlo. Bueno, decíamos que vamos a hablar de los distintos tipos de perspectivas, de distintas formas de mostrar la volumetría que uno necesita ver. Entonces decimos que hay un grupo que de Norma Siran, que se llama las perspectivas axonométricas, que es la que en definitiva vamos a hacer el ejercicio del día de hoy. Y hay otro grupo de perspectivas que se llaman cónicas. Las perspectivas cónicas se dividen luego en distintos puntos de fuga. Es decir, hay distintos tipos. Hay, por ejemplo, esta es un punto de fuga. Digamos, fíjense, las perspectivas cónicas tienen distintas formas de distribuirse. Una es a un punto de fuga, dos puntos de fuga y tres puntos de fuga. ¿Cuál es la esencia de la perspectiva cónica? Digamos, el grupo de las perspectivas cónicas. La esencia es que, de alguna forma,
generan o imitan a lo que nosotros estaríamos viendo con nuestro ojo, digamos. Es decir, nosotros estamos haciendo un elemento representado. Pero, por ejemplo, las perspectivas que son cónicas toman y lo que nosotros, de la misma forma, están representadas lo que el ojo humano produce. Por ejemplo, acá estamos frente, en el medio de una calle, y fíjense que cuando yo miro hacia lo lejos, hacia el horizonte, o lejos en la calle, fíjense que a medida que transcurren los metros, se van produciendo un alejamiento, se va como reduciendo la altura de los edificios, de los locales, de lo que aparece en el lugar. Esto es parte de la forma que nuestro ojo observa, digamos, la forma que nosotros tenemos de observar la realidad. A medida que nos alejamos, vemos como que va confluyendo todo hacia un punto, en este caso, y se va haciendo más reducido a medida que tomo distancia. Por supuesto, a medida que tomo distancia, fíjense los edificios que están en el fondo, cada vez lo veo con menor detalle. Es decir, los edificios que están más cercanos los veo más grande y con mayor detalle. Cuando me voy alejando, veo que todo se va alejando, se va confluyendo en un punto y lo voy viendo con menor detalle. Bueno, esto se llama perspectiva dentro del grupo de las cónicas, perspectiva a un punto de fuga. Hay un método que nosotros no lo vamos a ver, es un método, no digo que es complejo, en un momento hace años la materia era anual, era como más extendida, es decir, una materia que duraba no en 4 meses, sino en todo el año, y por ahí teníamos la posibilidad de generar este tipo de perspectivas, porque llevan varias clases. Hoy no la podemos dar por una cuestión de tiempo, pero bueno, me interesa que sepan que existen, y si alguno quiere buscar, es fácil, no hay mucho detalle de buscar en internet, hay mucho material sobre el tema. Lo importante es que este grupo de perspectiva lo que hace es observar, y cuando nos muestran algo dibujado, estamos viendo cómo sería el ojo humano. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros conseguimos un edificio y lo dibujamos, sabemos que cuando llegue el momento de la realidad lo vamos a ver aproximadamente como es realmente, ¿no? Es decir, bien, lo mismo esta situación, en la realidad la estamos observando nosotros con nuestro ojo en una vereda, por ejemplo. Fíjense que las baldosas parece que se fueran alejando y si ustedes miran esta cornisa que aparece arriba del edificio, es como que va confluyendo hacia un punto que estaría en el horizonte. Es decir, que esta perspectiva lo primero que tiene, hay que destacar que hay un punto que se llama punto de fuga. Es decir, donde todas las líneas confluyen en este sentido a un solo punto. Eso se llama perspectiva un solo punto de fuga y tiene esta esencia. Después hay todo un método que gradúa cómo se van viendo a través de la distancia, cómo voy representando las distintas fachadas, las distintas partes a medida que se alejan. Es decir, hay todo un método. Bien, este tipo de perspectiva es, por ejemplo, fíjense, es muy usado para para perspectivas interiores, para mostrar un espacio interior. Fíjense esto, es una sala, cómo se va marcando hacia el punto de fuga que queda en el horizonte. Digamos, cómo este es el mismo efecto que cuando uno se para y ve la vía del tren, es decir, ve que pareciera que se tocaran en el horizonte. Bien, y acá tenemos una representación que nos permite también, fíjense, estos edificios, y fíjense cómo en el fondo, que queda oculto cuando se genera el método, hay el punto de fuga quedaría en un punto determinado. Si ustedes tomaran todas estas líneas, se van a encontrar que van a confluir a un único punto. ¿Mm?
Bien, esto sería la perspectiva de un punto de fuga. Por supuesto, en todas perspectivas hay distintos niveles de resolución. Esta es una perspectiva a nivel esquema, a nivel croquis, si quieren llamarlo, donde es muy útil para trabajar, digamos. Muchas veces se quiere dar una idea y se trabaja sin nivel de detalles, se incorporan casi siempre perspectivas para dar una escala humana y ver de qué estamos hablando, figuras humanas, árboles y demás elementos que nos dan como creíble en el sentido de que sabemos, por ejemplo, la altura de esta columna, sabemos que seguramente tiene como 4 metros, porque si vemos una persona parada, tiene dos veces la altura de esta persona. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas en estas perspectivas nos comienzan a dar lo que llamamos una escala humana. Escala humana en el sentido de que podemos establecer una cierta comparación para saber de qué se trata. ¿Mm? Bien, ¿de qué se trata el tamaño del edificio? Si nosotros lo limpiamos de personas, no dibujamos a ningún ser humano, es difícil que nosotros nos imaginemos qué altura tiene. Entonces, es una forma de dibujarlo. Bien, este sería el esquema que nosotros tendríamos. Fíjense acá aparecen una serie de columnas y confluyen todo en un punto central. Por supuesto que después todos esos arcos que vamos viendo se implementan un método que hace que a medida que se alejen, fíjense que las columnas es como si comenzaran a juntarse a medida que avanzamos hacia el horizonte. Bien, ahora existe otro tipo de perspectiva, la perspectiva a dos puntos de fuga. Acá tenemos dos puntos de fuga, es decir que, miren, acá tenemos un edificio, y si seguimos las líneas de este edificio, estamos parados enfrente, justo a un ángulo, que seguramente es a 90 grados, y vamos a ver que seguimos las líneas naturales, esta es una foto del edificio, van a confluir también en un punto que va a estar fuera de esta foto, en el horizonte, hacia la derecha. Y la otra también va a estar, pero nada más que a la izquierda. Se van a encontrar todas las líneas en esto. El método también es un método que no es nada difícil. Lo que sí, en este caso, vamos a ver que el punto de fuga de la derecha y de la izquierda van a compartir la misma altura. Es decir, van a estar a la misma altura. No es que uno que esté al ras del piso y el otro que esté más alto. ¿Esto de qué depende la altura donde se ubique el punto de fuga? Depende de la altura de donde nosotros, observador, nosotros somos los observadores de esto, en qué lugar nos ubicamos. En este caso, por ejemplo, estamos a nivel peatonal, es decir, estamos parados frente al edificio, mirándolo, como en los casos anteriores, mirándolo, entonces tenemos nuestro punto de vista, nuestro horizonte, digamos, que se marca en ese dibujo a 1 metro aproximadamente 60, para decir una altura promedio de nuestra visión. Entonces tenemos esa altura donde se desarrolla lo que se llama línea de tierra y donde se ubican los puntos de fuga. Pero sí tenemos que tener la certeza que cualquier línea de estas que van a estar paralelas en una de estas caras van a confluir a un punto a la derecha o van a confluir a un punto a la izquierda. Y ustedes lo pueden observar en las ventanas y demás. Es decir, esta es la esencia de la perspectiva a dos puntos de fuga. También tiene un método que no es demasiado complicado, pero en realidad lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos que mirar que estas perspectivas, por ejemplo acá, fíjense, acá lo que tenemos, la línea de tierra, lo que yo les decía recién, la línea de tierra, que eso depende de donde yo esté parado, y los puntos de fuga de todas las líneas que van a estar a la derecha y a la izquierda. Si ustedes observan este esquema, este edificio, que no sé, en realidad no me gusta mucho cómo está hecho, pero bueno,
nosotros vemos que está hecho a nivel de esquema y fíjense que el observador ya no está a nivel peatonal. A nivel peatonal estaría acá abajo, donde hay una puerta, sino que está más elevado. Entonces, en la línea de tierra va a estar en consonancia con la ubicación de donde nosotros estamos mirando. A medida que nos elevamos, vamos arrastrando la línea de tierra, que es la que nos define dónde están los puntos, y el edificio va tomando distintas formas. Hay un tercer método que no lo traje para no complicar más el tema, que además de estos dos puntos de fuga, hay uno que está en el espacio, un tercer punto de fuga, y que está muy aplicado a los, por ejemplo, a las torres de las catedrales. Ustedes van a ver que son agujas que se tienden, o la Torre Eiffel, o algún de estos edificios de 700 metros, 600, 500 metros que se hacen, donde se puede aplicar el método y también se fuga en el sentido vertical en un tercer punto de fuga. Bueno, eso es esencialmente lo que corresponde para una perspectiva cónica, dos puntos de fuga. Y bueno, y acá tenemos el mismo ejemplo sobre estos arcos, cómo se van fugando a los distintos niveles. Bien, y acá pasamos un poco a lo que es, digamos, materialización de esto. Esta es una perspectiva, hizo una perspectiva de una construcción, y ustedes fíjense que está hecha un poco a nivel no esquemático, porque tiene mucha resolución, pero está a un nivel, digamos, no muy elaborado. Si ustedes observan, si ustedes son los observadores, nosotros somos los observadores que estamos parados frente a esto, imagínense que estamos mirando esto paradito frente al parque, ese que estamos pisando acá en este momento, ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo que hace su ojo humano cuando nos paramos frente a un edificio. Es decir, comienza a aparecer desde una arista, por ejemplo, en este caso, que casi siempre cuando se dibuja esto, se elige una arista que coincide con el punto central de la perspectiva. Y a partir de ahí se comienza a fugar, fíjense, hacia la derecha, comienzan a fugarse en un punto que va a estar en un determinado lugar, y hacia la izquierda otro punto que va a estar ubicado también bastante alejado. Eh, y tienen que tener en cuenta una cosa, que en los puntos de fuga hay un método para hacerlo. Si yo pusiera estos puntos de fuga muy cerca de la construcción, me daría una cosa muy deformada, poco creíble. Entonces, para que nosotros podamos de alguna forma emular, copiar lo que sería en la realidad, tenemos que esforzarnos para que los puntos de fuga coincidan con la visión que después vamos a tener en el lugar. Entonces, vamos a lograr una imagen bastante parecida. Lo que por ahí, por supuesto, yo puedo lograr los puntos de fuga, puedo lograr las alturas, seguramente esta perspectiva tiene 1,60 m de altura, el ojo del que le está mirando cuando lo generaron y demás, que eso se da en el método, pero en este caso decidieron generar algunas partes para ablandar la figura. Fíjense que hay muchas líneas que no están muy definidas, que están bastante a mano alzada, y que en realidad se trabajó casi en un nivel de esquema un poquito avanzado para mostrar cómo sería la construcción, y las texturas son bastante rudimentarias. De todas maneras nos transmiten toda la información, digamos, vidrio, lo hacen transparente, colocan una figura humana, le dan un entorno, fíjese, verde, con un árbol que también ayuda a formarlo, en este caso una pileta de natación, y sí, transparencias. Digamos, nada súper elaborado, pero también está ahí. Uno de los temas importantes en esto, que muchas veces es difícil ejecutar,
son las sombras. Acá se trabajó con una sombra que no sé la rigurosidad que pueden haber tenido, porque bueno, imaginaron el sol en algún lugar y le dieron una cierta sombra, como para dar realismo. Lo que sí quiero que ustedes observen, y eso cuando hagamos la perspectiva nuestra, por más que esté en otro método, fíjense que cuando yo veo algo que está hacia adentro, por ejemplo, el espesor de la pared en este caso, me comienza a ocultar una parte de la carpintería, ¿ven? Bueno, eso también, cuando ustedes hagan la perspectiva de la casa, vamos a tener que empezar a prestar atención a esos detalles. Bien, acá tenemos entonces, fíjense cómo han ido trabajando el verde, bueno, acá ya trabajando con acuarelas, otros recursos, y bueno, transparentaron el interior, que no va a ser el caso nuestro, pero bueno. Y acá tenemos, fíjense, una perspectiva, la evolución de las perspectivas, de dos casos, ¿no? Es decir, fíjense que en este caso, el de arriba a la izquierda, se comenzó a hacer el método, se trabajó con una serie de texturas bastante que le daban, por ejemplo, a los distintos planos, y también insinuaron algunas sombras, fíjense en estos lugares, ¿no? Bien, y luego, ya en una evolución mayor, pero ya bastante trabajada y ya a nivel profesional, porque esto es bastante difícil hacerlo, se puede llegar a un resultado como este. Es lo mismo, nada más que trabajado. Las perspectivas a mano de esto son perspectivas muy costosas. De todas maneras, en este caso, eh, lo que se observa es que esto lo han trasladado a un programa de CAD, a los tantos programas que tienen además forma de darle texturas y demás, y corre un programa arriba del otro, corren en conjunto, y ustedes ven que le han insertado, estos son imágenes, le han insertado imágenes del programa, digamos. Han hecho a mano lo que está en la parte de arriba y abajo seguramente la computadora lo trabajaron bien y generaron la perspectiva. Pero tienen que ver con lo que hicieron a mano en la parte superior. Y lo mismo ocurre, fíjense en este otro. Han trabajado los vidrios y demás. Y acá quiero hacer una acotación. Tengan en cuenta que trabajar los vidrios en una perspectiva así es bastante riesgoso, porque a veces nos queda una cosa poco saludable, digamos, a veces se excede en la textura y empieza a tener un vuelo que por ahí el vidrio no nos mejora mucho la situación. De todas maneras son opciones que ustedes tienen. Y en la parte de abajo, bueno, ya está lo mismo, pero elaborado en la computadora, ya con sombras, y si se ha trabajado con programas que le pudieron dar la textura justa. Bueno, estos serían los dos perspectivas, las dos perspectivas cónicas que normalmente que se usan para mostrar un edificio. Yo les digo que esto, por ejemplo, trabajar con esto de acá abajo, bueno, hay gente que trabaja con computadora y hay programas muy buenos que corren un programa arriba del otro y pueden hacer que se logren buenas texturas y demás. Bueno, hay gente que está muy capacitada y ustedes mismos pueden aprender a usarlo. Y lo que está arriba, las perspectivas, si bien lleva tiempo, a veces son perspectivas que podemos, si uno se pusiera práctico en hacerlo, son perspectivas de trabajo. Digamos, uno podría llegar a hacerlo para ver, chequear cómo va la evolución de nuestro trabajo, ¿no? Son todas herramientas que tenemos. A veces ponerse a hacer una perspectiva en medio de un gran apuro, de entregar algo, terminar algo, a veces es es bastante complicado porque demanda mucho tiempo. En los programas de CAD se ha facilitado mucho porque a veces uno lo va haciendo, va trabajando el proyecto y luego
también paralelamente va logrando las imágenes. Es decir, es un poco más fácil en este momento. Bien, dentro de las cónicas esa, decíamos entonces que las cónicas eran perspectivas que nos imitaban la realidad, que nosotros cuando terminemos esa construcción, esa casa, vamos a tener una visión de la persona parada, digamos, en ese lugar y la misma imagen. Ahora hay otro tipo de perspectiva que son el grupo de las axonométricas isométricas. Este tipo, fíjense que es una de las casas que vimos recién. Fíjense que esta perspectiva, que es la que vamos a practicar nosotros, es una perspectiva que tiene eh, 30 grados, 30 grados sobre un horizontal, 30 grados en un sentido, 30 grados en el otro, y a partir de ahí, a través de un armado que después vamos a ver, ustedes van a ir generando la perspectiva. La particularidad de esta perspectiva, que no nos va a dar una imagen como lo veríamos en la realidad en el sentido de la deformación que nos produce el ojo humano, sino que esta es un poco más dura, de todas maneras nos da una buena imagen de la construcción. Fíjense que en el otro, con respecto a la casa que veíamos recién, esta lo vemos también. No lo veríamos como es en la realidad, porque está, primero, que estamos a nivel de piso en la otra, y esta está a vuelo de pájaro, digamos, estamos viendo desde arriba. Pero es bueno, es muy valorable, nos sirve también para mostrar datos técnicos, es mucho más fácil de ejecutarla, es más fácil de concretarla, y es muy útil para ver la volumetría, inclusive de trabajo. Las características son que, fíjense, las líneas, yo estoy tocando acá el techo, digamos, la carga, parecida un poco planteado como lo que ustedes tienen en la construcción que están dibujando. Fíjense que las líneas son paralelas. Las de una carga y la otra son paralelas y no convergen a ningún punto de fuga. Es el primer elemento, no tienen punto de fuga. Y luego son todas líneas paralelas en tres direcciones. Una, la vertical, son todas verticales, otras son a 30 grados en un sentido y 30 grados en el otro sentido. Es decir, fíjense que ahora comenzamos a configurar la perspectiva. Y las medidas son las medidas que nosotros podemos hacerlo en escala. Si vamos generando todo esto. Una vez que nosotros armamos, imagínense la caja de esto, bueno, comenzamos a darle el hundimiento a las ventanas, medimos 30 centímetros o 20 centímetros que corresponda, comenzamos a hacer los parantes, pero fíjense que todo se resuelve con una línea horizontal, una vertical y dos a 30 grados una vez. Después ahora vamos a ver un poquito el método ya más de Norma Siran. Bueno, acá tenemos otra de las perspectivas, fíjense. Por ahí se le da para darle un poquito más, no tiene tanta vivacidad y tanto realismo como la que vimos cónica, digamos, a uno o dos puntos de fuga. Pero de todas maneras, fíjense que se le puede dar una textura. Lo que sí hay que prestar atención, porque en este caso se trabajó mucha línea, podríamos decir, blanda, digamos, líneas que no está muy recta, sino se le introdujo se introducen una serie de líneas no hechas con regla para que no dé tanta dureza al dibujo. Lo que pasa es que si uno no lo maneja bien, eso termina como una cosa media desarmada, ¿no? Es decir, depende cómo lo trabajemos. Por eso se trabaja a veces con texturas así para darle más realismo. Acá tenemos, fíjense, la potencialidad que tienen estas perspectivas. Se le puede dar color, no en el caso nuestro, no estoy diciendo que hagamos esto. Pero digo, se le pueden dar, fíjense que acá en este caso
tenemos muchas líneas blandas, muchas cosas indefinidas en la precisión, porque están muy alejadas, pero fíjense, la carpintería está en muchas líneas a mano alzada, y se va resolviendo y dan una buena imagen. Bueno, depende de la calidad que uno quiera lograr. En este caso, acá tenemos la misma, es una casa histórica, la de Joá, del arquitecto Le Corbusier. Este, eh, esta es una obra que la dibujaron a mano, esta es una obra viejísima de 1920, la dibujaron a mano, fíjense, con líneas un poco blandas, le dieron una textura, y a la derecha, la misma perspectiva, hecha también, fíjense que todos tienen 30 grados en un sentido y la vertical, la perpendicular, fíjense que esa ya está más trabajada, es decir, se trabajó con líneas rectas y se le dio una textura un poco más fina, más definición. Eso es lo que se logró. A la izquierda lo vemos con piso muy a mano alzada y a la derecha ya está más resuelta. Es un poco más dura la de la derecha, pero está muy, muy bien resuelta. Bueno, eso serían las perspectivas axonométricas y simétricas. Ahora vamos a ver cómo resolverlas. Nosotros vamos nosotros vimos tres tipos de perspectivas. La isométrica, hay una que es caballera, que después vamos a mirar un poco Norma Siren, eh, que tiene este tipo de ángulo, que después vamos a verlo, y las cónicas que serían de este grupo, lo de la derecha, que serían las perspectivas que nosotros vimos hasta ahora. Tenemos la caballera, la isométrica y el grupo de las cónicas. En este caso está presentado 1 a 2.8. Bien, vamos a ver, vamos a seguir cómo se Profe, genera. Sí, ¿la puede volver para atrás? sí. ¿La del medio tiene dos puntos de fuga también? ¿O uno No, solo? no. La de la izquierda tiene desde el horizontal trazando 30 grados y 30 grados y una vertical tenemos, ahí configura lo que se llama perspectiva axonométrica y isométrica. Después vamos a ver un poquito de Norma Siran, un PowerPoint para darnos un poquito más cuenta de esto. Y en la del centro tenemos la vista, la cara esa que tiene tres, el dado ese que tiene tres puntos, en este caso está representado como si fuera una vista. Y solamente se hace a 45 grados, esto tiene 45 grados, unas líneas paralelas y luego se cierra en el fondo. Tiene una cara dibujada como si fuera una vista, exactamente igual, y solamente se fuga del fondo. Esto nos permite, ya después vamos a ver el método, esto nos va a permitir, en este caso, bueno, generar una perspectiva de esta forma, y la de la izquierda, que es la que vamos a aplicar, es la isométrica, que es otra concepción. Las dos forman parte de las perspectivas axonométricas. La diferencia es que una va a ser isométrica y la otra va a ser caballero. Y la de la derecha es el grupo de las perspectivas que vimos recién, que lamentablemente no vamos a poder dibujar porque llevaría mucho tiempo, como me decía. Bien, ahora vamos a entrar, podemos parar acá y después la siguiente, seguimos con esta. Vamos a ver si podemos entrar a los conceptos de Norma Siran sobre esto.
Bien, vamos a entrar ahora dentro, ya vimos los otros grupos de las cónicas, ahora vamos a entrar en el grupo, antes de seguir, en el grupo de las axonometrías. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Alguien se ve bien? Sí, profe. Sí, profe, se ve. ¿No se ve? Sí, se ve. Bien. Se ve. Bueno, ahora vamos a ver, desenganchémonos de lo otro, lo que vimos recién. Ahora vamos a entrar en norma CIRA, que es la que rige los sistemas de proyección axonométricas. La norma 4501, y decimos que consiste en representar los cuerpos sobre un plano por medio de una sola proyección. No hay punto de proyección y demás. En dicha proyección se aprecian tres direcciones principales del cuerpo, dando una idea inmediata de la forma y magnitud. Según los rayos de proyección tengan su dirección perpendicular o oblicua al plano de proyección, se clasifican en axonométrica ortogonal y oblicuo. Nosotros vamos a usar la ortogonal. Acá, Norma Siran, ustedes está subido, esto, si quieren ver, analizar cómo Norma Siran llegó al método, bienvenido sea. Acá se está viendo cómo a partir de los tres ejes X, Y Z se llegan a la resolución que vamos a ver. Bien, yo esto lo voy a pasar rápidamente porque esto en realidad nosotros vamos a tener acá lo que se llama proyección axonométrica isométrica. ¿Qué sería esto? Los tres ejes Z, Y y X van a estar separados entre sí 120 grados y van a tener sobre el horizontal 30 grados. Esa es la esencia que rige a la isométrica, axonométrica, isométrica. Isométrica viene de, en realidad, esto de la isometría, acá ya tenemos un cubo, esto de la isometría viene dado porque los tres ángulos que nos quedan tienen igual ángulo, por eso lo de isométrica. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Hay otros métodos, creo que más adelante está, pero esto, la isométrica, acuérdense, cuando yo digo isométrico, tengo entre los tres ejes una separación de 120 grados. Por eso se llama isométrica y se refiere exclusivamente a eso. Bueno, acá tenemos las vistas, ¿se acuerdan? Al principio, cuando vimos ISOE, que aparecía vista anterior, que estaba contenido entre el eje ZX, la vista lateral izquierda entre el Z y el y la vista superior que estaba contenido entre el X y el Y. Así que bueno, esto sería. Nosotros acá lo que vemos es que se han dibujado, en función de las medidas, se ha dibujado el cubo. ¿Mm? Ahora ustedes dirán cómo se ha dibujado, si acá tiene 25 y acá tiene 20,41. En realidad, Norma Siran, cuando generó este tipo de proyección axonométrica, dijo que para que sea perspectiva axonométrica, lo multiplica por un coeficiente de reducción que es 0,816. Es decir, a las medidas reales se le da este valor. Y que tiene que ver un poco con las deformaciones de la pieza. Por eso se hace esta reducción. Ahora bien, si yo multiplico, a ver si tenemos otro cubo acá, cuando yo multiplico 25, 25, 25 por 0,816, hice la reducción. Pero como estoy multiplicando los valores de los tres ejes por 0,816, 0,812,
o 0,82, lo único que voy a lograr es hacer una reducción de la pieza en sus tres dimensiones igual, es decir, el efecto no pasa nada. Entonces, yo podría llegar a dibujarlo con las medidas reales, sin aplicar el coeficiente. Lo que pasa que dice Norma Seiran que al no aplicar el coeficiente, nosotros lo que estamos haciendo lo que se llama un dibujo axonométrico. El efecto es el mismo, porque yo multiplico las tres dimensiones por el mismo valor, estoy logrando el mismo efecto. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a aplicar dentro de las perspectivas axonométricas y isométricas, vamos a seguir aplicando, pero vamos a hacer el dibujo según característica axonométrica. Para el dibujo, el método es el mismo, la diferencia es que usamos las medidas reales, sin reducción. Por lo tanto, Norma Seiran lo llama dibujo axonométrico. No nos compliquemos demasiado con eso, vamos a dibujar con las medidas reales. Bien. A ver si vemos algo más. Bueno, acá hay una diferenciación. Aparecen las perspectivas axonométricas, isométricas, que serían las que vimos recién, y las perspectivas dimétricas. Las dimétricas, a ver si hay algún ejemplo. Las dimétricas quiere decir que los ángulos que están entre sí, hay dos que son iguales y uno diferente. Esto en realidad, ¿para qué se usan estos diferentes ángulos entre los ejes que la contienen? La diferencia es que cuando yo quiero exponer más una cara que la otra, yo voy jugando con los distintos ángulos, entonces el cubo ese es como que me da la sensación de ir girando. Esa es la diferencia. Si presenta dos ángulos iguales, es dimétrico. Es decir, dos ángulos iguales y uno diferente. El diferente seguramente va a ser casi siempre más chico. Pero bueno, nos va a dar la sensación de que como estoy moviendo el cubo en el espacio, privilegiando una cara más que la otra. Y en este caso, yo sí tengo un coeficiente de reducción que tengo que aplicarlo en cada una de las dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de las dimensiones estas del cubo, que nos posibilitan que la deformación no sea tal, sino que lo pueda acomodar. Digamos que no se me deforme y que yo siga viendo un cubo. En este caso, tengo que respetar, sí, los coeficientes que me dice la norma. Después ocurren las trimétricas. Bueno, acá no tengo, pero las trimétricas dentro de este grupo, que son tres ángulos diferentes, también tienen un ángulo diferente y me permite ya mover el cubo como quiera. Bueno, para nosotros no vamos a aplicar ninguno de esos métodos, solamente vamos a aplicar la isométrica y sin reducción. Bueno, acá aparece toda una evolución. Si nosotros quisiéramos tener una hoja, quisiéramos confeccionar una hoja para esto, podríamos tener dentro de una trama, podríamos trazar a 30 grados en un sentido del otro, sobre la horizontal, y comenzamos a tener esta trama que nos permite dibujar la perspectiva axonométrica. Bien, acá muy rápidamente lo vamos a ver. Acá tenemos la perspectiva axonométrica. Si nosotros miramos con atención, son 30 grados, y la vertical. Y presenta dos formas de acotar. Así como al vuelo, les digo que cuando uno acota este tipo de perspectiva, tiene que seguir la continuidad de un plano. Fíjense, este plano, sigo con las líneas auxiliares, extendiéndola, y le coloco la cota en este sentido. Con las consideraciones que si algún día tienen que hacer una perspectiva y acotarla, ustedes siempre seguimos las mismas consideraciones de acotaciones de Norma Seiran que tenemos para vistas. La línea de cota es paralela a la vista que acotamos. Las líneas auxiliares de cota me limitan la cota y son perpendiculares al plano que estoy acotando.
la forma de proporcionar todos los números, las flechas y separaciones son similares. La única diferencia es que yo configuro un plano, que es este plano casi es la continuidad del que estoy acotando, y los números quedan como siguiendo ese plano, como dibujado en ese plano. Si tengo que trabajar con un ángulo para que me permita dibujar siguiendo el plano que estoy acotando. Después hay otra forma de acotar que es esta, que ya es más complicada, pero no es tan efectiva como esa. Bueno, acá tenemos un poco más de explicaciones de las dimétricas y de las dimétricas, cómo se va moviendo en el espacio, que no viene el caso. Y acá nos muestra cómo uno va generando la axonométrica, la va moviendo con distintos ángulos, va variando los tres ejes, en este caso serían trimétricas, y va logrando la exposición de las distintas. Bueno, esta es una proyección planimétrica normal, que sería, en realidad serían una dimétrica, porque tiene dos ángulos que son grandes e iguales, y uno tercero más reducido, y fíjense que como que le estoy viendo de la parte superior. Si yo quisiera hacer algo así, lo puedo aplicar. Es decir, lo que hago es, lo puedo llegar a aplicar cambiando los ejes. Bueno, ahí tengo proyección. Vamos a ver si tenemos alguna otra y ya después volvemos. Estas son, yo les quería mostrar que estos son normas Siran, que por ahí son como un poquito más difícil de digerir, son métodos de normas Siran, pero bueno, podríamos estar, a ver, vamos a poner la otra. Bien, esta es la proyección axonométrica, proyección oblicua, a ver si podemos ver. También dentro de la norma IRAN 4501.3. Acá volvemos otra vez a la oblicua o caballera. Vamos a lograr una perspectiva que es esta. Es decir, hoy recién alguien preguntaba cuál es la diferencia y decimos que esta es como si estuviera apoyada, como si fuera una vista, estuviera apoyada en nuestra hoja. Y solamente generamos a 45 grados estas proyecciones que nos dan la volumetría, porque nosotros lo que queremos lograr es volumetría, la volumetría de aire. Bueno, fíjense, acá llegamos a la conclusión de que tenemos el horizontal, el eje Z y el Y se mantienen perpendicular, el eje X se mantiene 45 grados sobre el horizontal, y ahí logramos el cubo. Pero esta perspectiva, que es muy simple, porque fíjense, esto es dibujar el cuadrado tal como está en la vista, le doy la proyección hacia atrás y puedo dibujar con líneas ocultas la otra parte del cubo. Si ustedes probaran de hacer esto, ustedes se van a dar cuenta que esto le dan 25, 25 y le dan 25 acá atrás, y se van a dar cuenta que no dibujaron un cubo. Cuando yo aplico este método, que en realidad lo único que aparece como proyección general a volumetría serían estas líneas a 45 grados, esta línea, 45 grados, y todas las líneas paralelas, pero ¿qué pasa? En la profundidad, cuando yo doy esa dimensión, si yo lo dibujo como 25, me queda como un cubo alargado, una figura muy extraña. Entonces Norma Siran dice que en estos casos, cuando yo quiero aplicarlo, yo lo que tengo que hacer es aplicar un coeficiente de reducción de 0,5 o dividir la distancia a la mitad solamente en las aristas que son paralelas en este sentido. Es decir, si tiene 25 lo divido a 2 me da 12,5. Y en este sentido, si ustedes miran, es un cubo. ¿Mm? Pero tengo que aplicar el coeficiente de reducción
porque si no nos va a parecer que dibujamos mal. Bueno, esta perspectiva también se puede aplicar, es muy piola, muy fácil de hacer, es explicativa, la puedo hacer encarada de esta forma, de esta o de esta. No importa, lo importante es que el ángulo con 5 grados esté en un sentido o el otro y me permite exponer una cara más que la otra. Esta cara o esta o esta o esta, lo que quiera ver. Esa es otra de las formas de perspectiva que ustedes tienen a mano como para hacer algo bien. Y la caballera, ahí la tenemos expuesta. Y fíjense que siempre esta cara, esta, está perpendicular al plano. Digamos, como esto tiene 90 grados, es como si yo dibujara una vista. Lo único que le doy la profundidad y la sensación de tridimensionalidad trabajando la parte de atrás con esas líneas auxiliares. Bueno, a ver si tenemos algo más. Ya está. Una aclaración, las perspectivas axonométricas, según digan, por algún motivo ustedes tuvieran que hacer una pieza y tienen que dibujarla en perspectiva, no duden en aplicar la axonométrica caballera, porque yo dibujaría estos objetos en primer plano y lo proyectaría hacia atrás. Es decir, me permite dar la profundidad sin tener que dibujar la perspectiva en el agujero en perspectiva. Bueno, esto es lo que vimos de norma circa, espero que quede resuelto. Ahora vamos a volver al otro, que ya veríamos terminaríamos con nuestro trabajo, así comenzamos con el trabajo. A ver, esperen un segundo, vamos a buscar donde dejamos. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Ahí en ese caso de reducción, que nosotros teníamos el cubo que tenía, las dimensiones eran 25. Si hacemos la reducción de 12,5 en la hoja, o sea, la cota escribimos 12,5 o lo dejamos como 25. no. En ese caso, estás hablando de la cabellera, ¿no es cierto? Sí. No, se acota en la medida real. Ah, bien. Sí, Solo sí, para porque el... si no, sería un problema bastante difícil de resolver, porque nosotros lo que queremos dar es una imagen tridimensional real. Si le Claro. dibujamos 25, 25, 25, no se ve como un cubo. Y si la reducimos y le ponemos la cota de 12,5, no se entendería, estaríamos dando una cota falsa. Entonces, bueno, Ah, eso sí, se acota así. Bueno, habíamos dejado acá un poquito más, digamos, amigable que lo que vimos recién en Masira. Y bueno, ya habiendo visto más o menos los conceptos de cónica, de caballera, que no vamos a aplicar, vamos a dedicarnos a ver cómo podemos hacer el trabajo práctico con la isométrica. Es decir, de las dos grupos de axonométrica, las dos se llaman axonométricas. Tengan en claro esto, las dos perspectivas se llaman axonométricas. La diferencia es que la de la izquierda es la caballera, es la isométrica, y la de la derecha, la del centro, sería la caballera. Los dos conceptos, ¿cómo se harían? Las dos se llaman axonométricas, una se llama isométrica y la otra se llama caballera, una es oblicua y otra ortogonal. Para los que estudiaron en la escuela técnica, es probable que si hay alguno que estudió en la escuela técnica esté en el momento diciendo, pero a mí me enseñaron una parte. Sí, en un momento Norma Siran dijo, las isométricas es un grupo, las axonométricas isométricas un grupo y las caballeras por otro. Después las unió, llamó todo axonométrica y la dividió en dos grupos. El concepto es el mismo. Bueno, y nosotros vamos a trabajar exclusivamente con esta para no complicarnos mucho la vida.
Entonces, vamos a hacer un seguimiento de cómo se puede ir gestando. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las tres ejes que decíamos que contienen la perspectiva, separados 120 grados unos de otros, y si nosotros lo pudiéramos medir sobre el horizontal, estaría a 30 grados y 30 grados. Acá tenemos la proyección de ese dado, de ese cubo, dibujado en este sentido. Ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. Solamente hay 3 direcciones de líneas que son paralelas a los ejes. Están las paralelas del eje Y. Fíjense que tenemos todas las líneas son el mismo ángulo. Las que están paralelas al eje Y tienen el mismo ángulo. Las que están paralelas al eje X, todas tienen el mismo ángulo. Y las que están paralelas a Z son todas pero por supuesto no varían. No hay ninguna fuga, no hay ningún punto de fuga, no hay nada. Son todas líneas paralelas que la hacen bastante simplemente. Bien, si queremos trazarlo, aquellos que tengan reglas paralelas, lo trazan, fíjense cuando se escuadra 30 grados. Los que no, toman la hoja como referencia y trabajan de esta forma. ¿eh? Recuerden que si yo quiero hacer, por ejemplo, líneas, por ejemplo, esta escuadra 30, yo la quiero hacer esta otra paralela, entonces yo lo que puedo hacer es, si no tengo esta regla paralela, pues yo levanto la regla paralela y voy generando las distancias, voy generando líneas paralelas. Si yo quisiera de alguna forma deslizar, puedo reemplazar la línea esta, la regla paralela, por una regla grande y yo puedo deslizar mi escuadra y a lo mejor puedo ir generando líneas paralelas, a lo mejor moviendo la escuadra, deslizándola sobre la otra, puedo llegar a trazar esto. Digamos, son formas de ir manejando y jugando con las escuadras para ejecutar. Bien, acá tenemos la altura, fíjense que es una forma de encararla, lo que antes teníamos hacia el fondo lo podemos poner hacia el frente, el largo, la altura y la profundidad, de los 3 vectores que nosotros tendríamos. Si ustedes ahí tienen una trama, como para hacerlo, y el dibujo quedaría confeccionado de esta forma. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con esto, como para orientarnos a nosotros cómo vamos a encarar nuestro trabajo. Yo tengo que quiero dibujar esta pieza. Esta perspectiva la quiero ver volumétricamente así. Y voy a partir de las vistas que tengo. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar estos 3 ejes con línea suave. Y lo que voy a hacer después es medir sobre los ejes las dimensiones, sin ningún tipo de reducción. Entonces, por ejemplo, estamos intentando dibujar la otra pieza. Entonces vemos el ancho de la pieza en un sentido, marcamos, la profundidad en otro y la altura. ¿Sí? Las 3 líneas. Una vez que trazo esto, lo que hago, como son líneas paralelas, fíjense que voy intentando armar una volumetría que contenga lo que yo quiero dibujar. En el caso de nuestra casa, nosotros lo que hacemos es armar la volumetría de la construcción. Son todas líneas paralelas, fíjense. Entonces yo lo que voy a hacer es marqué las dimensiones y como yo sé que esta es paralela a esta, voy haciendo con escuadra y voy generando la figura. Una vez que hice esto, si ustedes se acuerdan que la pieza tiene un corte acá en el medio, un sacado, como una especie de sacado central, entonces lo que hago es medir la altura y las distintas profundidades. Yo siempre, una aclaración, las dimensiones que yo tengo en mi dibujo de planta, de corte, lo que corresponda,
siempre las voy a trasladar en medidas sobre los ejes. Nunca voy a medir sobre la horizontal, la vertical sí, porque eso está pautado, pero digamos, no voy a trazar sobre la horizontal, voy a medir siempre sobre ejes. Precisamente es una de las características de este método, es medir sobre los ejes. Entonces yo voy a medir sobre esos ejes. Entonces lo que hice es trazar líneas auxiliares hacia arriba hasta que me intercepten la figura, las líneas superiores, y yo sé que son todas paralelas. Fíjense, voy trazando esta, y a su vez yo sé que las interiores, esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. Entonces voy generando, voy configurando ese corte que además me tiene que coincidir con la parte superior y la vertical que los une. Fíjense que es todo un juego de ir trabajando con las tres dimensiones, las tres aristas de los tres ejes, midiendo e intercruzando información. Y ya tengo resuelta la pieza. Bueno, y para terminar, ya comenzamos a trabajar porque ya hemos visto demasiado. Si alguno tuviera que dibujar el tanque de agua, una chimenea o algo así, acá hay un método método ISOE para dibujar dentro del cubo una circunferencia. ¿El método en qué consiste? Yo seguramente voy a tener que dibujarlo en esta cara, en esta o en esta, no importa cuál. Si yo tengo que dibujarlo en perspectiva, una circunferencia, vamos a poner el tanque de agua. ¿Cómo hago? Este plano que se ve parado puede estar horizontal, lo mismo, en cualquier dirección. Yo trazo, si yo tengo que dibujar 1 metro por 1 metro por 1 metro, algo, una circunferencia, mido. Como es una circunferencia, el cuadrado tiene que tener los mismos lados. Es decir, que si esto tiene 100 milímetros, 100 milímetros, todo va a ser 100 milímetros con un ángulo de 30 grados. Acá estoy marcando para trazar los ejes. Acá irían los ejes que no están dibujados. Y lo que voy a hacer con mi compás, voy a apoyar en este extremo, desde este centro trazo un arco y vuelvo a trazar el arco. Luego, lo que voy a hacer es que desde este punto 1 al centro del otro lado, opuesto, y el punto 1 al lugar opuesto, al lado opuesto, y del 2 de la misma forma, uno con estos rayos muy tenues, muy tenues. ¿Qué voy a lograr? Que voy a configurar el punto 3 y el 4. El punto 3 y 4 son puntos donde voy a apoyar el compás, poniendo la punta seca del compás en el punto 3, y con esta apertura dando continuidad, trazo el arco. Y con la misma apertura, trazo el arco. Es decir, son dos arcos. Los arcos mayores, los largos, tienen la misma apertura del compás. Y los menores también. Y me tiene que dar una relación que tiene que haber continuidad. No puede haber, si lo hago bien, no puede estar quebrada la línea. Esa es una forma de trazar una circunferencia en perspectiva axonométrica. Bien, entonces lo que vamos a hacer es representar, como trabajo práctico ya está puesto, vamos a usar los elementos de vistas, todo lo que hicimos hasta ahora, vamos a representar las vistas. Esto, acá está. Vamos a representar una volumetría, por ejemplo, esto. Nosotros vamos a generar el terreno que tenemos, va a ser como una especie de cubo, digamos, vamos a hacer una base que lo vamos a tener que desarrollar
sobre los ángulos de 30 grados y 30 grados, y si tiene 10 metros de ancho tendrá 10 en un sentido y 20 o 30 en el otro, lo que corresponda, y voy a medir entonces entonces en este sentido, lo que voy a hacer es tener un terreno marcado así, en este lugar, y voy a decir, bueno, en la casa ¿cuántos metros está? A 5. Mido sobre este sentido 5 metros, trazo una paralela, que está en la línea municipal, continúo, veo el largo de la casa, de la construcción, trazo otra línea, ya me queda definido una base, y bueno, después ¿cuánto tiene en altura? 2,90, 2,80, bueno, 2,80. Y voy definiendo, levanto todo, y después como sé que el coronamiento de la casa va a tener una separación del piso, voy a generar un volumen, que va a estar dentro de un volumen mayor, que es el del terreno, ¿no es cierto? Bien, y ahí comienzo a trabajar las cargas, fíjense que las cargas tienen un espesor, en el caso nuestro tiene 20 o 25 centímetros, que va a estar todo el continuo, y después tengo que buscar la forma que me marque lo que yo bajo, y voy a tener lo que es la membrana y todo lo demás. Después voy a tener las volumetrías del tanque, entonces los voy a ir buscando, trazándolo desde la planta, desde esta superficie, y voy a ir levantando los distintos lugares. Recuerden que aparecen lugares que están abiertos, vigas, eh, las vigas, esa pórtico central, tenemos la pérgola, vamos a tener la volumetría que va a asomar atrás, la volumetría de lo que es el asador y un caño también que se va a ver. Bueno, todo eso comiéncenlo a trabajar, fíjense las ventanas como son, con muchos detalles, tratar de ir calibrando las líneas, así que, bueno, para el día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar, vamos a hacer para entregar como trabajo del día la volumetría, sin armar. Ustedes después en su casa comiencen a vestirla, digamos, por decir de alguna forma. Y lo que me interesa es que hoy entreguemos y nos saquemos las dudas de cómo se arma esa volumetría. Después ustedes van a ir trabajando los chiches y la sensación de que eso va a tener, que se va a ver la casa en volumen. Y tienen dos posibilidades, o la hacen mirándolo, ustedes imagínense, es como que están a vuelo de pájaro, ustedes están mirándolo desde el aire, desde la vereda enfrente si quieren, desde un edificio de la vereda enfrente, lo pueden mirar en el sentido que yo estoy mirando esta perspectiva, o pueden hacerlo mirándolo del otro ángulo. Es decir, ustedes eligen. La del otro ángulo, si tomamos que esta es la línea municipal en este sentido, se va a ver un cambio del lado opuesto, del lado donde está el dormitorio, no vamos a ver mucho, nos va a quedar mucho pendiente. Yo creo que del otro lado. Les aclaro una cosa antes que digan, la perspectiva puede ser en 1,50 o 1,75. Es probable que tengan que cortar el fondo del terreno, que no le alcancen a abarcar, porque ustedes van a tratar de hacerla lo más abajo, arrancarlo lo más abajo posible, estirado en diagonal y dejando a un lado el rótulo. Es decir, que mirándola desde el lado derecho, digamos, si yo me paro frente a la casa desde el ángulo derecho, voy a tener mejor resolución, inclusive la diagonal de esa perspectiva no se va a entorpecer con el rótulo. Lo ideal sería que lo hagan en 50, porque da mejor resolución. Y si no pueden, por algún motivo, bájenla a 1,75. Es más difícil, luce menos. Así que comiencen a trabajar con eso. Sí, es que no va a entrar en 1,50, porque daba justo cuando lo hacíamos de costado,
Ahora haciéndolo en diagonal no va a entrar. Y no sé si entra en 1,70. 1,75, sí. Yo digo, lo que van a hacer ustedes es dibujar el jardín, la pérgola, la casa, y hasta donde dé. Después se va a ir como que cortando el terreno, digamos. Porque lo que nosotros queremos ver la volumetría y no la pared del fondo. Entonces, trabajen en 1,50 o 1,75. Si trabajan en 1,50, van a cortar mucho más el terreno. Si lo hacen en 1,75, y quizás no le alcance tampoco, pero van a cortar menos. ¿eh? Fíjense, empiecen a trazarlo, arrancando el angulito de más abajo, donde arranca los 30 grados, casi pegado a la línea de abajo. Así le da todo un gran desarrollo. Profe, Y acá vamos a ver cómo generan la volumetría. profe, ¿Sí? a mí no me quedó claro cómo hacemos con las medidas cuando ya hacemos la perspectiva. Nosotros tenemos la medida real de la casa, de la altura, y después eso cómo hacemos para hacer la medida en perspectiva. Las medidas. Ustedes van a tener 3 ejes. Mirá, yo te lo estoy señalando acá. Van a tener un eje, otro eje y uno vertical. Sí. Yo lo que voy a hacer es tomar las dimensiones reales que me aparecen en el dibujo y las voy a trabajar en escala. Entonces, si yo tengo 10 metros de largo acá, el terreno, le voy a dar 10 metros. Mido con respecto a este eje. Si yo tengo 3 metros de altura, desde la vertical mido 3 metros. Y si tengo la profundidad son 11 metros, mido 11 metros. Y fíjense que después, una vez que tracé esto, comienzo a jugar con las líneas y se me va armando la volumetría. Es muy agradable a veces ponerse a trabajar en una perspectiva porque es como que van apareciendo volumetrías y uno puede jugarse a hacer detalles y ver cómo redundo la ventana y empieza a aparecer eso. Es bastante lindo. A veces es trabajoso, pero es muy lindo. Así que fíjense en la perspectiva que aparezca una que tiene una altura en los tirantes, cómo lo voy resolviendo. Empiecen a jugar con eso. El muro medianero. Profe, una consulta. Sí. Hay que acotar todo, ¿no? No, terminamos lleva, ¿no? no. Yo lo de las ok. cotas se lo mostré como una forma, digamos, de saber que se acota en perspectiva. Es más aplicable a dibujo mecánico. En este caso, no. Casi siempre en construcciones, a veces se hacen cortes en perspectivas. A veces se pone información, a veces se pone alguna cota, pero no es no es lo habitual. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es la volumetría, y alguien dijo del muro medianero. Sí, El pregunté muro si también había que medianero, agregarlo. sí, pero fíjense que si el muro medianero le va a quitar mucha imagen, porque le va a quitar, le va a tapar, pueden hacerlo como si fuera con unas líneas muy suaves a los 2 metros, muy, como si fueran líneas auxiliares, marcando que está el muro, y lo hacen como si fuera transparente. Entonces le va a permitir ver la construcción, y ustedes lo marcan así. Entonces va a ser mucho más expresiva, si no van a tener toda una imagen, una pared larga. Lo mismo en el muro, en el patio. Profe, Háganlo como transparente. Sí. ¿podemos hacer si no el que está atrás y el de adelante no? Puede ser, o puede ser que hagas todo transparente, que los insinúes con 2 líneas con espesor y demás suave, y empezás a ver, la casa sí es volumétrica, ¿no? Ahí no vas a ver, no es transparente, pero vas a ver la volumetría y te va a permitir ver las veredas y te va a permitir ver todo. Para que no te quede una cosa rara ahí, larga, tapando todo. Claro, nosotros hacemos el muro medianero y a través del muro dibujamos la ventana, que sería lo que nos taparía. Claro, como si fuera, a ver, si el muro fuera Sí, una de línea. vidrio, Sí. como si Bien. fuera de vidrio, entonces lo haces así. Pero Bueno, es interesante, ¿saben qué, chicos? Eh, para incentivar la creatividad, cómo dibujar. Y si surge alguna cosa rara que se les ocurrió, lo charlamos.
Bueno, arranque, si no hay ninguna duda. Profe, entonces dibujaríamos el lado del dormitorio. Yo, el ángulo, a ver, si yo tuviera acá la imagen que están viendo, el punto este, que sería el punto de origen, yo dibujaría el terreno, el ancho este sería el frente y la profundidad para allá del terreno, en esta forma. ¿Cuál haría el Entonces, frente, profe? este. Ah, bien. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo tengo la hoja y me permite buen desarrollo en este sentido. Y además es el lugar más rico, con donde ¿Tiene más tengo, información o no? claro, digamos, no es pero algo más tiene. Y entonces lo que voy a hacer es marcar, voy a tener la pérgola, la pared decíamos que es transparente, el volumen del comedor no. Y después, bueno, ahí empiezo a jugar y me va a aparecer el tanque y demás. Se van a dar cuenta que cuando ustedes empiecen a intercruzar información van a empezar a surgir los volúmenes, que es bastante lindo. Así que empiecen a jugar tranquilo. Profe, ahora en el trabajo diario, ¿podemos dejar marcados los ejes? O sea, que se vean las líneas de los ejes que vamos a graficar, ¿Sí? para que nos sirvan de guía. Sí. La idea es que durante la tarde podríamos armar la volumetría, nada más, que diga, bueno, me saqué la duda cómo armar el volumen. Y después cuando voy a casa ya sé cómo marcar la ventana, cómo marcar la puerta. Y ahí me voy dando cuenta y voy a ir a buscar de las cortes, de las plantas, toda la información. Porque en definitiva tengo que mirar la planta para dibujarlo. ¿Mm? Y voy a trabajar en escala. Es decir, como si yo dibujara una planta de alguna forma, las medidas perimetrales de la planta original y voy levantando la volumetría que yo necesito y la altura, con los cortes. Bueno, a trabajar, chicos.